No puede haber un régimen democrático ni una estructura democrática, ya sea estatal o supraestatal, que no reconozca el derecho a decidir de los pueblos. Es un derecho esencial. Es el primer derecho colectivo a partir del cual se puede articular una estructura democrática de participación. Estamos en un estado en el que no hay unos mecanismos reales de participación más allá de unas elecciones en las que se le dice a la gente que puede ir a votar y a decidir, pero realmente solamente vota en ese momento. La decisión luego la tienen los mercados financieros y la tiene el capitalismo financiero y la banca española, que impone decisiones al Estado español y también a la Unión Europea. Nuestro planteamiento de defender la independencia como la mejor alternativa política, social y económica para Aragón. A la gente no se le ha educado porque no se quiere, por parte de esos poderes económicos, que haya una ciudadanía crítica y que haya una ciudadanía que haga política, porque todos y cada uno de nosotros debemos y podemos hacer política, no solamente en los partidos políticos, sino en los colectivos y en los entornos en los que nos movemos. Otra razón para presentarnos es confrontar a este modelo de Unión Europea neoliberal, de élites, oligárquica, que nos impone decisiones como la que nos van a plantear dentro de muy poco tiempo, que van a firmar con los Estados Unidos un tratado de libre comercio que nos encadena a todos, que va a desregularizar y que va a violar todavía más las condiciones y los derechos laborales para todos. Y quiero terminar con una frase de un compañero que creo que no está hoy, que mañana estaremos con él en Artieda, con una frase que hoy ha puesto en Twitter Armando Pon, miembro del Consejo de Puyalón, que me parece muy elocuente y muy ilusionante para el futuro. No añoréis lo que hemos sido, soñar lo que aún seremos. En Talco, Aragón, libre, soberano, socialista, solidario y feminista.